15 momentos vergonzosos de deportistas haciendo trampa. Bienvenido a una nueva aventura, mi supergenio. Los atletas sacrifican tiempo y esfuerzo para ser los mejores. Lamentablemente, algunos han cedido ante el camino fácil y terminan arruinándolo todo. A continuación, las historias de estas personas que hicieron trampa y perdieron su carrera. Tonya Harding. Probablemente se trate de uno de los casos más conocidos en el mundo deportivo. Incluso tiene una película favorita protagonizada por la aclamada actriz Margot Robbie. Tonya era una de las mejores patinadoras del mundo, muy alabada y favorita para ganar todas sus competencias. Sin embargo, parece que su talento no le dio la suficiente confianza para lograr la victoria en la final del Campeonato de Patinaje Artístico de Estados Unidos en 1994. Así que decidió asegurarse el primer lugar por sus propios medios. Para sacarse de en medio a su rival, el marido de Tonya hizo que un delincuente atacara a su contrincante, Nancy Kerrigan. La patinadora fue agredida con una barra de metal tras una rutina de entrenamiento. Para fortuna para Kerrigan, las lesiones no fueron de gravedad, en contraste con la trama de conspiración, maltratos, envidia y venganza que fue revelando la investigación sobre el ataque. Finalmente, la policía los descubrió y eso hizo que Tonya se quedase para siempre fuera del mundo del patinaje. Brian Carrasco. Este siguiente caso es sin dudas, además de penoso, un tanto chistoso. El partido sudamericano sub-20 de Perú en el 2011 dejó una de las jugadas que sigue dando la vuelta al mundo, la autoagresión de Brian Carrasco en el partido de La Roja ante Ecuador. Tal y como si fuese sacado de un programa de comedia, el chileno tomó la mano de uno de sus contrincantes ecuatorianos y fingió que éste le pegaba un manotazo. Todo esto junto con una actuación digna de los premios Oscar. ¿Pero quieres saber lo peor de todo? Al final de todo, Brian sí cobró la falta, aunque no le sirvió de mucho, pues el partido terminó favorable para el equipo de Ecuador por 1-0. Y por si fuera poco, Brian aún es mundialmente recordado con uno de los momentos más bochornosos en toda la historia del fútbol. Sylvester Carmouche. Si creías que en las carreras de equitación no era posible hacer trampa, pues te recomiendo pensarlo 2 veces, más aún cuando hay grandes apuestas de por medio. En el año 1970, Sylvester Carmouche dejó salir toda su creatividad cuando aprovechó la espesa neblina que poco o nada dejaba ver. Al parecer, se ocultó durante la primera vuelta y se quedó esperando a la última para salir como el ganador. Aún así, este triunfo no le duró mucho, pues fue muy sospechoso que el jinete ganase por 24 cuerpos de ventaja. Debido a esto, le pidieron a un veterinario que revisara su caballo, ya que estos animales tardan 25 minutos en recuperarse de una carrera, concluyendo que el caballo no había corrido en toda la carrera. Al revisar las cámaras, también pudieron observar cómo misteriosamente desaparece un corredor y al final vuelve a aparecer. Además de que él y su caballo estaban sospechosamente limpios a pesar de toda la tierra que había en la pista. Boris Onischenko trampa. Este oficial del ejército soviético participó en los Juegos Olímpicos de Montreal de 1976, en la modalidad de pentatlón moderno. Se trataba de un deportista respetado, ganador de una medalla de plata en Múnich. Aún así, tuvo que abandonar los Juegos Olímpicos avergonzado, entre titulares que se referían a él como un tramposo. El pentatlón moderno es un deporte compuesto por 5 disciplinas que incluye la esgrima. Onischenko ideó un sistema que iluminaba la luz que registraba los aciertos en el marcador, incluso cuando había fallado. Mediante un cable dispuesto en su espada y un pulsador colocado en su mano, era capaz de marcar un golpe a voluntad. El equipo británico fue el primero en sospechar que Onischenko escondía algo durante su combate contra Adrian Parker, cuando Jim Fox, el siguiente oponente de Onischenko, protestó que el soviético lograba anotar sin golpearlo. Los jueces requisaron la espada y descubrieron su truco. La decisión fue expulsarlo de la competición en medio de la vergüenza de la delegación soviética. Al día siguiente abandonó la Villa Olímpica y la Federación Soviética de Pentatlón Moderno anunció su expulsión. Femke van den Driesche. Hay algunos deportistas excelentes en desempeño que lamentablemente han cedido ante el camino fácil para lograr sus metas. Este es el caso de la ciclista belga, Femke van den Driesche. Femke se disputaba el Mundial Sub-23 de ciclocross, cuando las autoridades del evento notaron algo extraño en el movimiento de sus manos al conducir su bicicleta. Resulta que se descubrió un motor eléctrico escondido en el interior de una de las bicicletas de la ciclista belga, lo que causó su expulsión inmediata. La Comisión de Disciplina de la Unión Ciclista Internacional
o UCI, decidió imponer una sanción de 6 años de suspensión por usar una bicicleta trucada. Luego de esto, Femke anunció su retirada y que no testificaría ante la UCI. Sin embargo, también afirmó que esa no era su bicicleta, que se trataba de un error y que no sabía nada del motor. ¿Tú le crees? Michael Pineda. El 23 de abril de 2014, los Yankees y Red Sox se vieron las caras en el Fenway Park de Boston. En la parte baja del segundo inning, con los patirrojos arriba 2-0 en la pizarra y con la pelota en las manos estaba el dominicano Michael Pineda. El manager de los locales salió a hablar con el árbitro principal, señalando que Pineda estaba haciendo trampa con sus lanzamientos. De inmediato, el umpire se fue al montículo a revisar el serpentinero de los Yankees. Le pidió que le entregara el guante y él mismo fue revisado. Pineda le entregó la pelota y le enseñó sus manos, mientras los demás árbitros del juego se sumaron al debate. El principal empezó a revisar el uniforme del jugador. Cuando se dio la vuelta captó algo importante, una sustancia en su cuello, a lo que el árbitro se quitó los guantes, tocó la sustancia, la probó y de inmediato procedió a expulsar al lanzador del juego. Pineda tenía en el cuello resina de pino, una sustancia prohibida para que los lanzadores la utilicen, pues mejora el agarre de la pelota. Joe Niekro. Continuemos un poco más en el mundo de las grandes ligas del béisbol. Ahora es el turno de hablar sobre el descarado truco del pelotero Joe Niekro. Durante un juego contra los Angelinos de California en 1987, mientras Joe realizaba sus lanzamientos, fue detenido por uno de los árbitros, ya que se percató de algunos movimientos raros que ejecutaba antes de arrojar la bola. Debido a esto, hicieron que el jugador vaciara sus bolsillos mientras sus compañeros lo cubrían. Sin embargo, esto fue totalmente inútil, pues una lima cayó al suelo y dejó en evidencia su truco. Con este artefacto, Niekro lijaba la superficie de las pelotas antes de cada tiro para mejorar su agarre y lograr un mejor efecto en sus lanzamientos. Después del juego, Niekro trató de argumentar que la tabla y el papel de lija eran en realidad para mantener sus uñas bonitas y recortadas. Sin embargo, parece un extraño momento para hacerse la manicura, ¿no crees? Luis Resto, boxeo, trampa. No es una vida fácil la de los deportistas. La exigencia del trabajo en algunos puntos puede llegar a ser sofocante, a tal punto que pueden tomar medidas desesperadas con terribles consecuencias. Billy Collins Jr. tenía 21 años y su carrera iba en ascenso. Invicto con 14 victorias, era cuestión de tiempo para que consiguiera el título mundial de boxeo. Sin embargo, Luis Resto sorprendió a todos los asistentes con cada golpe que daba. Luego de 10 rounds de tortura y 450 golpes al rostro, Collins perdió por decisión unánime. El público asistente pensaba que había presenciado una de las victorias más impensadas de la historia. Lo que en verdad vieron fue una de las trampas más grandes del boxeo. Mientras ambos jugadores se felicitaban, el padre y entrenador de Collins sintió algo raro en los guantes de Resto. Descubrieron que la espuma en una de las capas de los guantes de Resto había sido removida y reemplazada con yeso, pero el daño ya estaba hecho. Billy sufrió golpes muy serios en la cabeza y de milagro no perdió la vista, aunque las secuelas no le permitieron volver nunca más a un ring. Selección de baloncesto de España. En este caso no fue solo un competidor quien hizo trampa en los juegos, fue toda una selección. Probablemente se trate de uno de los engaños más humillantes de todos y además de los más irrespetuosos. Este es el caso de un equipo español que participó en los Juegos Paralímpicos de Sydney en el año 2000. Carlos Ribagorda, periodista que formaba parte del equipo, descubrió la mentira más gigante de estos Juegos, una que nadie sospechaba. En el evento, España tuvo un éxito rotundo que los llevó a obtener el oro, pero poco después salió a la luz el secreto de su éxito. 10 de los 12 participantes del equipo no tenían ningún tipo de discapacidad mental, eran jugadores profesionales. En las pruebas de inteligencia que se someten los participantes, es necesario tener cierto nivel para poder competir. Lo que hicieron fue falsear las pruebas para que los miembros del equipo sacasen las puntuaciones óptimas para poder acceder a la competición. Una total vergüenza. Vincenzo Nibali. Este ciclista siciliano se despidió sin pena ni gloria de la Vuelta a España, tras ser atrapado cometiendo una vergonzosa trampa. Vincenzo era uno de los favoritos a quedarse con el primer lugar durante esta carrera por etapas profesional de ciclismo de ruta. Sin embargo, fue expulsado al segundo día de competencia por una maniobra ilegal. Se agarró del auto de su equipo para avanzar unos 100 metros. Junto a otros corredores, Nibali había protagonizado una caída.
La transmisión televisiva mostró a las claras cómo el italiano luego se alejó del pelotón al tomarse del auto del equipo Astana, cuando restaban 16 kilómetros para finalizar la etapa a Laurín de la Torre y Caminito del Rey. El jurado no dudó en descalificarlo, lógicamente. El italiano se marchó a casa arrepentido y pidiendo disculpas. Aún así, consideró excesivas las críticas que le hicieron. Roberto Rojas. En 1989, la selección chilena fue protagonista de uno de los episodios más vergonzosos del fútbol. Un jugador buscó un atajo que los dejó afuera del Mundial de Italia 1990. Roberto Rojas era un gran arquero chileno que militaba en el Colo-Colo, uno de los clubes más grandes de Chile. Incluso llegó a ser considerado como uno de los mejores del mundo y se había especulado con un supuesto interés del Real Madrid por él. Pero el 3 de septiembre de 1989 se enfrentaba a un encuentro complicadísimo. Era el último duelo de la eliminatoria de Conmebol y Chile estaba urgido del triunfo. Cuando el marcador iba 1-0 a favor de Brasil, el portero Roberto Rojas fingió ser cortado en la ceja por una bengala para ganar los puntos en la mesa. Sin embargo, todo salió peor. Al día siguiente aparecieron nuevas tomas. En ellas se veía claramente que la bengala cayó a 3 metros del arquero y él había aprovechado para simular un rato. Rojas tenía un pequeño bisturí en las vendas de su muñeca, con el que su masajista le hirió el rostro a propósito. El episodio llegó a la sede de la FIFA y Brasil presentó todas las pruebas que tenía en el caso. Ante eso, el máximo ente del fútbol mundial tomó una drástica decisión: vetar de por vida a Rojas. Marion Jones pasó de ser la novia de América a la tramposa de América. Una de las mayores farsas de la historia del deporte se llama Marion Jones. Se trata de una de las atletas olímpicas con más victorias en la delegación de Estados Unidos. Su físico era sorprendente, muy superior a la de las demás competidoras a las cuales se enfrentaba. Su consagración definitiva como velocista llegó en 1997, cuando ganó el oro de los 100 metros y relevos en los campeonatos del mundo de Atenas, además de liderar la clasificación mundial, tanto en 100 como en 200 metros. Sin embargo, la que parecía ser una deportista prodigia se vio envuelta en una gran trampa. Jones estaba casada en ese entonces con C.J. Hunter, otro atleta americano que dio positivo a sustancias prohibidas que aumentaban su desempeño. Esto causó dudas sobre la propia Marion. En 2006, Marion Jones anunció su retiro, argumentando que ya se sentía cansada de que se le persiguiera por posible dopaje. Pero fue hasta octubre de 2007 cuando la exatleta estadounidense fue declarada culpable. Con esto le dieron retiradas 5 medallas obtenidas en Sydney 2004. Fue suspendida por 2 años y tuvo que pasar 6 meses en prisión. Sergio Motsoeneng. En realidad, en este caso no es uno, sino 2 los tramposos. Sergio y Fika Motsoeneng, hermanos gemelos. Creo que ya puedes adivinar a dónde va este dato. Así es. Ambos cambiaron de lugar en plena competencia para que el otro pudiera descansar y así ganar. Sin embargo, un detalle los delató y tuvieron que devolver la medalla de oro y el dinero. El curioso hecho sucedió en el Panteón de las Ultramaratones, competencia deportiva que comprende un recorrido a pie de más de 42 kilómetros. Esta se celebra cada año en Sudáfrica y es considerada la más antigua, potente y exigente. El corredor Sergio Motsoeneng ganó la histórica competencia haciendo trampa, ya que se intercaló en varios trayectos con su hermano gemelo, Fika. La organización descubrió el fraude por un insólito dato. Pusieron el reloj en distintas muñecas. El periódico The Afrikaans Blad fue quien descubrió el engaño al comparar distintas fotos del corredor durante diferentes tramos de la ultramaratón. Ben Johnson. Este atleta jamaiquino no solo ganó el oro en el sprint masculino de 100 metros lisos, sino que también rompió un récord mundial al hacerlo. El mundo quedó maravillado ante una hazaña de tal grandeza que le dio el título del rey en los Juegos Olímpicos de Seúl en 1988. Unas horas después, su triunfo se convertiría en uno de los mayores escándalos del evento. En el Centro de Control de Dopaje Olímpico, a menos de 1 kilómetro de donde Johnson había recibido su medalla de oro, el Dr. Park Jong-se encontró que una de las muestras de orina numeradas tomadas de los 4 primeros finalistas contenía stanozolol, un peligroso esteroide. La muestra correspondía a Johnson, que inmediatamente fue descalificado. Su eliminación otorgó la medalla de oro a Carl Lewis. Aunque fue despojado de su premio, se le permitió competir tras 2 años, aunque fue pillado nuevamente en 1993. Después de eso, fue suspendido de por vida. Fred Lors.
Corría el año 1904 y en la ciudad norteamericana de San Luis se disputaban los Juegos de la Tercera Olimpiada. En ellos compitió el local Fred Lorz, que en la maratón logró completar los 38 kilómetros del recorrido en apenas 3 horas y 13 minutos. Increíble, ¿cierto? Pues, efectivamente, todo fue un engaño. Justo cuando estaba a punto de recibir la medalla dorada, alguien se percató de que el atleta había hecho más de la mitad del recorrido en auto. Tras correr durante 15 kilómetros, Fred decidió que no podía más y que estaba muy cansado. Su manager, que le venía siguiendo en su carro, le gritó y alentó para que siguiera. Al ver que no podía, lo llamó y lo subió al vehículo con el que recorrieron unos 17 kilómetros, hasta que se rompió. Lorz se bajó del auto y siguió corriendo, tras haber tomado fuerzas y descansado durante más de media hora. Si bien Lorz intentó disimular la vergüenza y aseguró que se trataba solo de una broma, el chiste le valió 1 año de suspensión y, por supuesto, la descalificación de la competencia. No importa la disciplina, ni el tipo de pelota, de pista, de género, de color de piel o país de origen. Al parecer, la trampa es un camino que muchos deciden recorrer. ¿Cuál te pareció más vergonzoso? Dímelo en los comentarios. Espero que hayas disfrutado mucho de este video y no olvides suscribirte, dejar tu hermoso pulgar arriba y activar la campana de notificación para saber cuando subo un nuevo video. Hasta la próxima. Adiós.